Roberto Ortiz. El tema del webinar es la autorreferencia ontológica en la terapia Gestalt. Definitivamente es un tema del que vamos a aprender mucho, estoy segura que lo van a disfrutar. Les pido por favor que si tienen alguna duda con respecto a los temas que se vayan dando, las escriban aquí en el panel de control, en el chat de preguntas, y las iremos leyendo de tal forma que este webinar se haga lo más dinámico posible y se puedan atender en la medida de las posibilidades sus preguntas. ¿De acuerdo? De todas formas, sí tenemos que seguir una línea para poder cubrir pues el contenido que estamos pensando en este tema. Pues muchas gracias. Adelante, Roberto. Bienvenido. Ok, buenas tardes. Cuando alguien llega a un proceso terapéutico. Básicamente, como decía Fritz Perls, el 90% de nuestras conductas son proyecciones. Entonces estamos nosotros buscando referencias externas para poder explicar lo que nos está ocurriendo. Y es hasta gracioso y a veces como chistoso el hecho de que nuestras referencias son básicamente las personas que nos rodean y con las personas que interactuamos. Esa es una referencia. Otras referencias son todas nuestras ideas, nuestras imágenes, nuestros pensamientos, que nosotros gestamos, que nosotros vamos construyendo en la cabeza y que vamos haciéndola como fijos. Y entonces pensamos que esa fijeza de esas imágenes o esas ideas o esas creencias es parte de la realidad y es donde tomamos como referencia. La otra referencia son nuestras sensaciones y nuestras emociones. Y entonces desde ahí, siguiendo el ciclo de la experiencia, tenemos básicamente tres fuentes de información, que sería la información externa, o la zona externa, que es todo lo que está fuera de la piel, la zona interna, que es todo aquello que está dentro de la piel, que tiene que ver con sensaciones corporales, musculares y demás, y la zona de la fantasía, que tiene que ver con todas nuestras imágenes, pensamientos, construcciones cognitivas, ideas, creencias, como le quieran llamar. Entonces, en base a esos tres grandes mundos, en donde interactuamos, tenemos nuestras referencias. Obviamente estas referencias tienen muchos matices, porque pueden ser desde matices ideológicos, políticos, religiosos, dentro de una zona de la fantasía, o relaciones interaccionales con otras personas o en ambientes, o relaciones que va desde enfermedades corporales hasta sensaciones corporales y emociones. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a trabajar en un proceso de terapia gestal. La terapia gestal se basa, en un inicio se creía que era una terapia del darse cuenta de la conciencia,
que el término conciencia nos metemos en grandes dificultades tratar de definir qué es la conciencia. Entonces, a mí me gusta más bien traducirlo como un percatarse de algo que está pasando o un darse cuenta de algo que está pasando y desde ese darse cuenta reconstruir nuestra percepción, transformar nuestra percepción o confirmar nuestra percepción de lo que está ocurriendo. Si tienen alguna duda, de una vez pregunten sobre esto porque después me voy a lanzar otras cosas y ya no sé si me acuerdo de esto. Ok, ninguna pregunta, ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un proceso de inicio en terapia gestal? Por lo regular, siempre estamos buscando quién se hace cargo de nuestras cosas, quién es el culpable de nuestro sufrimiento, quiénes son los culpables de que nos vaya bien o mal en la vida, y no nos hacemos cargo o responsables de cómo nosotros interactuamos y construimos. Entonces empezamos a tener referencias. Por lo regular, las referencias, como en todo proceso terapéutico, son los padres, la infancia, los padres, lo que le llaman las gestalt no resueltas o no cerradas, o los huecos de personalidad, estas cosas que nosotros tenemos que reprimir, ocultar, para poder ser aceptados, y todo eso vamos a ir a buscar, toda esa información, a nuestras imágenes que nosotros hemos construido de lo que nosotros pensamos que es el mundo. Entonces, por ejemplo, ahora un paciente que fue su primera sesión y llega porque acaba de terminar una relación de pareja con un amante, porque está casado y tiene 2 hijas, pero la amante terminó con él. Entonces, él dice que está en un proceso muy triste de separación, y en el diálogo que teníamos, empezó a salir, bueno, que su mamá se murió cuando él tenía 14 años, que cuando se casó con la mujer con la que está casada actualmente, se casó como muy enamorado y a los 8 meses ya se acabó el amor y llevan 10 años de casados, ¿no? Que la chava esta con la que terminó la relación de pareja ahora, la amante, por decirlo de alguna manera, lo estuvo esperando 3 años a que se separara, para que se fuera con ella, y él decía que ella era el amor de su vida, pero no se atrevió a separarse, y bueno, toda esta construcción de que él sufre de abandono. Entonces su dolor no solamente es por la separación de la chica esta, sino por todos estos duelos no resueltos o estos abandonos no resueltos. Esa es su referencia. O sea, él dice, a mí me va mal porque me abandonaron cuando se murió mi mamá, y entonces yo necesito mucho cariño porque mi mamá me abandonó. Esa es una referencia, una construcción que él tiene. Y en base a esa construcción que él tiene y a esa referencia, pues se mueve en la dinámica de la vida. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Conforme se va trabajando eso, las referencias van cambiando. Esto es, mamá no lo abandonó, mamá se murió. Entonces, supongamos que como ya vivió el duelo de la madre y se dio cuenta que la mamá sí lo quiso, pero que se murió y se fue y él sintió ese abandono, pero que no lo abandonó, sino se murió, entonces el culpable puede ser la religión. Dios no me quiere y por eso mi madre me abandonó. Esa es otra referencia. Y así vamos construyendo referencias a través de nuestros cuadros perceptuales o nuestras creencias perceptuales. ¿Qué quiere decir la autorreferencia ontológica? Primero tenemos que entender que cuando hablamos de ontología, estamos hablando del estudio de algo que existe, un ente existente en sí mismo, y ese ente existente en sí mismo no se expresa en su totalidad, sino se expresa de acuerdo en el momento de su mundo en el que se encuentra y va a expresar lo que tiene que expresar en ese momento, ¿no? Si nosotros lo traducimos, aquí les gusta mucho eso de las psicopatologías, entonces si nosotros lo traducimos a unas
psicopatologías, el obsesivo va a expresar su obsesión independientemente en donde esté. Esto es, independientemente del campo o independientemente de la persona con la que se encuentre, va a expresar su obsesión y ese ente va a estar, vamos a decirlo, rigidizado en expresar solamente su obsesión y no se adapta al intercambio informativo con el ambiente o con la persona. Un ente que sea un poco más flexible que eso, se va a adaptar al ambiente y va a expresar de acuerdo a lo que esté ocurriendo en el ambiente, o se va a expresar de acuerdo a la relación que tiene con la persona. Y entonces, el ente per se en sí mismo existe, y ese ente construye su mundo en función de su relación y su percepción en el sentido humano. Hasta ahí, ¿preguntas o comentarios? No hay preguntas por el momento. ¿Cómo? No hay preguntas por el momento. No hay preguntas por el momento. Ok. Entonces, aquí, digamos, las palabras claves son percepción. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo nosotros vamos a construir la percepción? Psicofisiológicamente o en las neurociencias plantean que la percepción es un proceso en donde llega la información sensorial al tálamo y del tálamo se articula la información sensorial de los sentidos y eso se organiza y pasa a la corteza cerebral y se le da un significado. Y en la corteza cerebral hay áreas que van construyendo la percepción, las imágenes, los sonidos y demás, ¿no? Sin embargo, hay un investigador que murió hace ya muchos años, que tuve la oportunidad de conocerlo, que se llama Paul Bashir-Rita, que él se daba cuenta que eso de que los sentidos manejan un tipo de información no es cierto. Los sentidos manejan una cualidad energética, no un estímulo informacional, sino una cualidad energética. Ahora, ¿qué es lo que hacía Paul Bashir-Rita? Paul Bashir-Rita lo que hacía era construir un aparato que se le ponía a personas ciegas, se les ponía en el estómago y con unas agujas muy finitas, el aparato recibía la luz, digamos el reflejo de la luz de los objetos y el ambiente en donde se encontraba la persona ciega. Esas agujas gestaban en el estómago la imagen que tomaba ese aparato del reflejo de la luz y su cerebro construía la imagen que esas agujitas al tocar el estómago, la piel del estómago, formaban, el cerebro gestaba una imagen. Lo más interesante es que gestaba una imagen en tercera dimensión. Esto es, podían percibir profundidad y distancia, que las neurociencias actuales o la neurología actual, ¿no? La fisiología evolutiva dice que nosotros los seres humanos podemos ver en tercera dimensión por la posición de los ojos. Esto es, nuestra posición de los ojos hace que el campo visual se cruce y entonces gesten dos imágenes que se integran una especie de holograma y ese holograma lo interpreta el cerebro. Lo curioso es que en el estómago eso no existe y de todas maneras podían ver profundidad y distancia, esto es, en tercera dimensión. Lo que no podían ver era colores. Entonces, este tipo de investigaciones lo que está planteando es, ¿realmente el cerebro es como creemos que es? O sea, ¿realmente percibimos con exclusividad, con los sentidos, en la información de cada sentido es exclusiva de ese sentido? Paul Bashir-Rita decía que eso no era cierto, que a cualquier persona que le den un palazo en la cabeza va a haber estrellas, decía él. ¿Y cómo va a haber estrellas de un palazo sensorial, puramente táctil? Si no es una estimulación visual, bueno, la cantidad de energía del golpe va a generar que el cerebro produzca imágenes de estrellas. Los podemos interpretar como sea. Aquí el sentido es comprender que la percepción y los sentidos
no es específicamente como nosotros lo creemos, o como nos han dicho, tiene arreglos y formas diferentes, ¿no? Hay una parte que he estado leyendo en varias informaciones que ya se acepta que hay 3 cerebros, ¿no? El cerebro racional, el de la cabeza, el cerebro del corazón y el cerebro del estómago. ¿No? Como esa parte que tú dices, pues sí, tiene todas las cualidades para percibir tanto como el cerebro. Esto es lo que plantea Laura. Algunos dicen que el intestino, o los intestinos, es el segundo cerebro. Y desde donde yo lo veo, simplemente por evolución y construcción, el intestino es el primer cerebro. El segundo cerebro, por decirlo de alguna manera, es el coco o el encéfalo, como le quieran llamar, ¿no? Y también se ve y se ha visto en estudios que hay una relación directa entre los campos electromagnéticos del corazón, el bombeo de sangre que va del corazón al cerebro, en lo cual hay una comunicación directa entre corazón, cerebro y todo lo que existe en nuestro cuerpo. Pero también especifican que el corazón tenía funciones autónomas, sí, claro. Por eso lo identificaban como cerebro. Digamos, ahora, esto también de ser autónomo también tiene sus asegúnes. Y para eso, pues ahí están todos los hindús, los que meditan y controlan un montón de cosas que dicen que son autónomos, por lo tanto no podrían controlarse, y si se manejan y se controlan. Aquí digamos, lo interesante es, por ejemplo, no hay ninguna decisión que tomemos en nuestra vida que no pase primero por los intestinos y después por nuestro cerebro. Esto es, antes de cualquier cosa, hasta los zapatos que nos ponemos, pasa por los intestinos y luego el cerebro asume la responsabilidad de la elección, ¿no? Entonces, la percepción como la creemos no es tan fija y tan estática. ¿Qué es lo que hace que sea fija y estática? La cultura. O sea, la cultura nos ha dicho cómo tenemos que ver, cómo tenemos que sentir, qué tenemos que escuchar, qué no tenemos que escuchar, cómo tenemos que reaccionar, todas estas partes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos como pacientes en un proceso de terapia, lo que nosotros estamos haciendo es descubriendo cómo respondemos ante ciertas situaciones por condicionamientos, como quieran llamarles, sociales, condicionamientos emocionales, lo que quieran, porque así nos han educado. Entonces, cuando nosotros estamos, vamos a llamarle, resolviendo los problemas que tenemos, también es un condicionamiento. O sea, es un condicionamiento, por decirlo de alguna manera, pasamos de un condicionamiento A a un condicionamiento B. El caso del abandono, ¿no? Bueno, sufriste abandono, llora tu abandono, sufre tu abandono, enójate con tu mamá, patalea contra tu padre, berrea, perdónalos, ahora háblale tú a tu niño interno, construye a tu niño interno, dile que ya no estás solo, que el mundo es bello y maravilloso y que tú lo vas a guiar el resto de la vida. ¿Quién coño nos dijo que así se vive la vida? El condicionamiento social. O sea, el condicionamiento social dice, tienes que expresar tus emociones, perdonar a aquellos que tú crees que te causaron las emociones, perdonarte a ti mismo, rescatar a ese niño interno, que no es más que una imagen en la cabeza, y ya cuando esa imagen en la cabeza está reconfortada, tu corazón, tu intestino se reconforta, y entonces uno dice, ya. Pero volvemos a lo mismo, es un encuadre social, o de condicionamiento social, o de estructura social. Tan simple como esto, ¿no? Los psicoanalistas dicen, la única manera de liberarse de los padres, y eso a veces, es asesinándolos.
Obviamente no asesinándolos físicamente, sino asesinándolos en nuestro constructo. Entonces, cuando uno asesina a sus padres, ya uno se libera de ellos. O te generas una gran culpa y duras otros 20 años en terapia, cualquiera de las dos cosas. Bueno, esa es una opción, porque la otra opción es, como decía Cristo, ¿no? Cristo decía, yo vengo a que los padres se peleen contra los hijos, los tíos contra los sobrinos, ¿no? Esto es, nadie tiene más poder que nadie porque todos somos hijos del mismo lugar. Llámenle Dios, como quieran llamarle, ¿no? El hecho es que cuando uno le quita la imagen de padre al padre, a su mamá o a su papá, y lo convierte única y exclusivamente en un ser humano adulto, y él se ve como un ser humano adulto delante de otro ser humano adulto, cambia la percepción. Y entonces cambia la historia relacional y el evento relacional entre ambos, pero se ve trastocada la sociedad. Porque entonces, si esa persona ya no va a ser mi padre, en el sentido social de que él tenga poder y control sobre mí, entonces yo voy a ser libre. Y no hay cosa más terrible en esta cultura que disfrutar la vida y ser libre. Esas dos cosas están extraordinariamente prohibidas. El que quiera vivir en esta cultura tiene prohibido hacer eso, ¿no? Y entonces esta idea de humanizar a los padres para quitarles el poder y simplemente volverlos en simples, vulgares seres humanos, como nosotros y como cualquier otro vulgar ser humano, no se puede. Tiene que mantenerse el status quo de padres que tienen el poder sobre los hijos o la responsabilidad sobre los hijos. Entonces, hasta aquí estamos hablando de que la percepción no es tan básicamente como nosotros creemos. Entonces, por decirlo de alguna manera, nosotros pasamos de una percepción que nos hace sufrir a una percepción que nos gesta un dolor, a una percepción en donde aprendemos a manejar el dolor y que ya no nos limite. Y eso está bien, está toda madre, está padre. ¿A quién chinga le gusta vivir sufriendo? ¿A quién le gusta vivir con dolor? No. Lo aprendemos a reconstruir una percepción en donde el dolor es manejable y nosotros podemos negociar con el dolor, soltarlo y poder encontrar cosas agradables en la vida. ¿Hasta ahí vamos más o menos bien? ¿O preguntas? A ver. Dicen, entonces la idea es proporcionarles a los pacientes nuevos modelos de referencia. Esa es una idea, cambiarles la referencia. Por ejemplo, no es lo mismo, a mí me encantan los términos que usan los psicólogos porque son bien chistosos, ¿no? Esto es, no es lo mismo tener a la madre mala leche y mala onda que tener a una madre nutricia, ¿no? Entonces ya cuando le dicen una madre nutricia, el ponerle nutricio está empezando a gestar, a través del uso de la palabra, una imagen diferente en la cabeza, aunque la persona no entienda qué quiere decir nutricio. Pero cuando uno les pregunta, a ver, cuando eras niño y te enfermabas, ¿quién te cuidaba? Dicen, bueno, pues mi mamá. Bueno, pues eso es, te nutría de cariño y de amor, no te moriste, no te abandonó. Y entonces esta imagen de la madre mala y terrible empieza a tener unas pequeñas características de que, bueno, no era tan mala ni tan terrible. Y entonces vamos cambiando de una imagen de construcción perceptual relacionada a estados emocionales y a estados relacionales con el exterior, se va cambiando, ¿no? Ahora está muy de moda esto que dicen, cambia tu pensamiento y vas a cambiar tus emociones, que yo tampoco creo que sea así tan simple, pero bueno, eso dicen, ¿no? Entonces vamos cambiando de costales de percepción, por decirlo así. Llegamos con un costal de percepción jodido y nos vamos con un costal de percepción renovado. Entonces sí, el proceso terapéutico, gestáltico, psicoanalítico, conductual, el que quieran, de lo que se trata es de modificar la percepción del mundo y de modificar la percepción de mí mismo en relación a ese mundo.
A ver, ¿preguntas hasta ahí? Sí, otra. ¿Esto entonces tiene que ver con el proceso de reestructuración cognitiva? Sí, si hablamos cognitivos, no la parte de racionalización, ¿no? Sino la parte de reconstrucción de conceptos asociados a afectos y emociones, sí. Adelante. Entonces, lo que nosotros terapéuticamente vamos haciendo es, vamos remodificando la percepción de cualquier paciente, cualquier cosa que nos llegue, ¿no? Un caso que es muy interesante, que solo vi en una sesión, es que me llamaron por un paciente esquizofrénico, que fue el paciente esquizofrénico con su hermano a consulta, y el chavo llevaba más de 20 años sufriendo su esquizofrenia, ¿no? Y no podía trabajar, y no podía hacer muchas cosas, porque le habían dicho que tenía que dejar de ser esquizofrenia. Y para quitarse la esquizofrenia, pues es como decir, quítate el alma, pues, ¿no? Entonces, el cuate sufría mucho, y en la sesión terapéutica le dije, mira, si estás esquizofrénico, y no se te va a quitar. Si es de que o aprendes a vivir con eso, o sigues sufriendo con eso. Y el chavo tenía la idea, y le encantaban los animales, y tener la idea de tener una granja en donde sembrar y poder tener animales. Y entonces, saliendo de esa consulta, el hermano que lo acompañó, que estuvo en la sesión también, como a los 3 meses, me dice, no sabes lo contento que estaba mi hermano. Y yo le decía, ¿por? Dice, porque es la primera vez que alguien lo aceptó tal y como era con toda su esquizofrenia, y no le estuvo exigiendo que tiene que dejar de ser esquizofrénico para poder vivir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Simplemente le cambió todo ese esfuerzo que hacía él para dejar de ser esquizofrénico y que no lo lograba, pues obviamente lo metía en todo un círculo de desdicha, ¿no? Cuando él dijo, por fin alguien me dijo que no tengo que dejar de ser lo que soy, se organizó, puso su granja, puso sus animales y de eso vive. Ahora, ¿cuál fue la gracia terapéutica? Pues la gracia terapéutica simplemente fue decir, pues sí, no se te va a quitar. Porque siempre que lo llevaban a terapia le decían, sí, tú puedes, echarle ganas, vas a ver, tómate el medicamento, seguro si esto, seguro si aquello, y no le resultaba. Ahora, no sabemos por qué no le resultaba, porque realmente no sabemos si podía o no dejar de ser esquizofrénico. Lo importante era quitarle la carga del peso de la enfermedad, la carga del peso de que tenía que dejar lo que era. Ronald D. Line decía que lo más difícil de trabajar con esquizofrénicos es que su miedo más profundo es desaparecer. Y si le pides que deje de ser esquizofrénico, pues va a desaparecer, porque es lo único que saben ser. Entonces, cuando tú asumes que ellos son esquizofrénicos, y trabajas desde ese lugar sin juicio, ellos empiezan a modificarse, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en terapia, que es una terapia muy bondadosa, muy buena, la que sea, pero también es una terapia muy limitada. Porque imagínense ustedes que llegamos con una bolsa toda desordenada, y ahí en terapia nos ayudan a ordenar la bolsa, ¿no? A ver, este juguete va acá, tus frustraciones van acá, tus miedos van acá, con este juguete puedes asumir estos miedos o enfrentarlos, entonces te vas con una bolsa ordenada. La pregunta es, ¿qué pasaría si te fueras sin ninguna bolsa? Y ahí es donde nosotros empezamos este concepto de autorreferencia ontológica. Esto es, tener conciencia de ser. Y para tener conciencia de ser es un trabajo en donde uno va quitando primero las referencias externas, las referencias relacionales,
hasta quedar únicamente el único punto de referencia con el universo y con el mundo. ¿Quién es? El ser, el ente. Y entonces, ¿de dónde va a sacar información para reconstituir su percepción? De sí mismo. Por lo tanto, ya no es condicionada. Ya es algo que emerge de dentro, que brota de dentro, y entonces se reconstruye a sí mismo desde ahí. Que bueno, todos los antipsiquiatras lo dicen por ahí en algún lugar, no usan el término de autorreferencia ontológica, pero hablan de que si a los pacientes psicóticos y esquizofrénicos se les dejara sin medicamento, llegarían a tal momento que vendrían de regreso solitos, ¿no? Que el problema es estas diferencias de poder entre médico, enfermera, paciente, medicamentos, pero bueno, ese es tema para otro momento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la autorreferencia ontológica? Es referenciarme desde mí, cómo quiero estar en este mundo que voy a reconstruir. Esto es, este va a ser mi nuevo mundo. Obviamente va a cambiar mi percepción, sí, pero no desde un acuerdo social, sino desde un acuerdo interno. Y ese acuerdo interno puede ser tan disparatado o tan acertado como dentro de lo social, pero lo importante es que brota de dentro. A ver, preguntas hasta ahí. Yo tengo un comentario. Por ejemplo, estas referencias que a veces los pacientes se ponen de acuerdo a cómo los han diagnosticado en ciertas instituciones hospitalarias, por ejemplo, trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces ya va la persona y se identifica y actúa y se comporta como un obsesivo-compulsivo. Y justo, no, entonces tengo esto y hago esto y hago, y así es en su mundo y así es en su vida todo el tiempo. Entonces justo se trata como de quitar, o sea, de cambiar ese modelo y percibirse desde sí, y ya no tiene ninguna otra referencia como le han dicho y como le han condicionado que tiene que ser. Así es. Así es. Fíjate que eso que dices es muy, muy bonito, porque yo he tenido pacientes que llegan con todos sus estudios, ¿no? Y entonces me dicen, mire, soy bipolar. Y digo, ¿qué es eso? Y me ven como, ¿cómo? ¿No sabe? Y digo, pues explícamelo porque no entiendo qué me quieres decir. Y se hacen unas bolas, porque tampoco lo entienden, pero como necesitan tener un papel en la sociedad, un rol en la vida, una identidad, se la compran. Entonces dicen, no, es que yo soy esto. Y eso es pretexto para todo en su vida. Entonces no cambian, ¿por qué? Porque ya está definido. Ajá. Y esa definición lo que hace es volver a limitar, ¿no?, a ese ente existente que puede expresarse de 10.000 maneras distintas. Sin embargo, una persona que es obsesivo-compulsivo se empieza a referenciar desde sí y empieza a descubrirse desde sí sus miedos, empieza a romper toda esa estructura de condicionamiento. Entonces, ¿cuál es la dificultad para que esto se dé en terapia? La gran dificultad es que el terapeuta no se referencia desde su ontología, se referencia desde el papel terapéutico, o desde el papel sociocultural, o de, ¿cómo le quieran llamar? Y empieza desde que son estudiantes. ¿Cómo? Empieza desde que somos estudiantes, desde que estamos estudiando psicología, ya hay marcado un perfil, ¿no?, de esta necesidad de aprobación, necesidad de evaluación, necesidad de certeza. Así y esto se va traspolando a los pacientes y es muy duro. Y nosotros vamos cortando y condicionando a los pacientes de acuerdo a nuestra estructura de percepción, porque tampoco nos atrevemos. Ahí tú puedes ver las manitas, o sea, que dijiste que levante la mano, ¿quién acepta? Ah, sí, hazla ahí. Sí, ok. Sí. Entonces ahí les va una pregunta. ¿Ah? ¿Quién ha platicado con su pareja de todas sus perversiones sexuales sin tapujos? A ver, que levante la mano. A ver. Que no nos las digan, solo levanten quién se atreve. Híjole, solo veo una persona, ¿no? Solamente una persona, pues sí.
porque no somos capaces de asumir nuestro propio condicionamiento y nuestro propio miedo para evitar que nuestra relación con quien sea o con el mundo se vea afectada. Y así como eso, es nuestra violencia, nuestro egoísmo, nuestra ignorancia, nuestra envidia. O sea, ¿qué psicólogo le dice a su paciente, mira, la verdad no entiendo un carajo? ¿No? Ninguno, porque es como... ¿Y cómo entra en esta parte también? Por ejemplo, estos son aspectos no aprobados, ¿no? Social, cultural, psicológicamente, pero ¿qué pasa con esta otra parte que es incluso el disfrute? ¿Qué pasa con la felicidad, con el éxito, con la aceptación de lo bueno? Yo creo que está Pues equilibrado la situación. No, está bien desequilibrado. No, me refiero a que es tanto el rechazo o no la aprobación de lo no aceptado como el aceptar lo bueno. No, pero eso de aceptar lo bueno es más difícil. Sí, pues por eso digo que por lo menos está muy limitada, pero... Fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno se enoja? O sea, si yo voy por la calle caminando, ¿no? Y de repente pasa alguien y me golpea el hombro y yo me enojo, volteo y le digo, fíjate, pendejo, ¿no? Y el otro se voltea y ahí nos gritoneamos, todo lo que quieran. No hubo ningún trámite burocrático, fue directo, me enojé y expresé el enojo, ¿no? Pero ¿qué pasa si voy caminando y pasa una muchacha guapa? Ajá, no me atrevo a decirle, señorita, es usted una mujer muy bella, la felicito. No, uno le hace, mamacita, el trámite burocrático. Y si la chava se voltea y nos confronta, puta, nos da pánico y le decimos, bueno, yo nomás decía, no se enoje, señorita, No queremos asumir quiénes somos por todo el condicionamiento. O las relaciones, a mí me encanta porque, ¿por qué sufren todos los seres humanos? Por amor. ¿Y qué pasa cuando llega el amor? Hacemos todo lo posible para putearlo. Sí. Desde que no creemos cuando nos dicen te amo, y entonces hay que someterlo a prueba, ¿no? Llego tarde a ver si me soporta, ¿no? Le voy a gritar a ver si me soporta. La voy a golpear a ver si me soporta. Para ver, entre más soporte, más nos ama. Pues no. Ajá. Todo eso hacemos. ¿Por qué? Porque estamos condicionados. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder referenciarnos desde nosotros mismos, sin juicio, que esa es la parte más difícil, esto es poder decir, cuando venía esta muchacha caminando, sí le vi los senos y sí me excité. Y entonces meterme en mí y decir, a ver, ¿qué pasó conmigo que me llevó a eso? Y entonces descubrir en mí qué es lo que está ocurriendo. No decir, soy un perverso porque la vi, o me siento culpable, o lo que sea. Es meterse ahí sin ningún juicio, simplemente observando. Y esa energía que se está moviendo dentro de nosotros viene acompañada de imágenes, de emociones, de palabras. Y cuando uno lo observa, las imágenes, las emociones, las palabras se empiezan a diluir. Y por decirlo de alguna manera, entonces esa energía queda libre de todo eso. Y entonces uno se da cuenta que lo hizo por simple condicionamiento. Sí. Pero si nosotros decimos que solo es condicionamiento, entonces la cultura se vuelve un desmadre. ¿Cómo lo regulamos? No hay manera. A ver, hasta aquí preguntas sobre ese ejemplo, porque esto de la autorregulación ontológica. Ajá. No, preguntas, no, les digo que pongan acá las preguntas. Bueno, mientras tanto yo tengo un comentario relacionado con esto que decías, y también darme cuenta en qué momentos me estoy proyectando en mi relación con el otro. Entonces, cuando descubro esas proyecciones, las trabajo, me responsabilizo de eso, entonces puedo tener un contacto real y ver a la otra persona. Exactamente. Cuando yo limpio mi percepción de todos los condicionamientos, entonces puedo ver al otro.
¿Y qué es lo que pasa cuando uno ve al otro? Ya no te gusta, Ya, pues ya no es tu proyección. Ya no es necesario. Pues, y como dicen por ahí, ¿no? ¿Cuánto amé a esta mujer por todo lo que le puse? Ya, claro. Sí, sí. Pues sí, ¿no? Les voy a platicar el caso de un paciente, que fue muy bello porque su pareja le puso el cuerno y el paciente se enteró, y entonces el cuate se puso furioso como la fregada, ¿no? Pero lo único que le decía a su pareja es: ni me hables, ¿no? Y la chava quería hablar con él para explicarle y decir, el güey decía: no, permíteme, no me hables, no me digas nada, porque te voy a decir cosas y te voy a lastimar. Y así se pasaron 3 o 4 días encerrados en su casa sin hablar, y el cuate sin decir una palabra. Y después en terapia el cuate pues yo me iba dando cuenta cómo me surgían pensamientos y emociones, ¿no? Que no eran míos, que yo no podía controlarlos. Dice, hasta después del 3er o 4.er día llegó un momento en que eso que estaba revolviéndose todo el tiempo en mi cabeza, como no hice nada con eso más que observarlo, estalló. Sí, entré en una quietud y en una paz. Sí, entonces cambió toda ahí estaba autorreferenciándose, se liberó de todo el condicionamiento y dijo: a ver, yo limpio, ¿qué quiero con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y lo más curioso es que él decía, y no sabía qué hacer. Lo único que sentía es que amaba a esa mujer y que lo que hizo era su asunto y su problema, porque ella es independiente de mí, ella es libre de decidir lo que quiera, como yo soy libre de decir lo que yo quiera. Dice, pero no sabía qué decidir. ¿Por qué? Porque no había ninguna referencia. No había ninguna referencia social, ninguna referencia de novela, ninguna referencia de cómo se responde ante eso, porque el condicionamiento se terminó. Y entonces, en su percepción pura y limpia y transparente, pues no había manera de organizar una respuesta ante eso. Y el cuate decía, pues yo lo único que le hacía caso era al amor que sentía. Y ese amor que sentía me llevó a estar con esta mujer otra vez. Si él hubiera hecho caso a todo esto que tenía, quién sabe qué hubiera pasado. Aquí lo interesante es que se tardó 3 días en silencio, observándose, sin juzgarse, sin darle vida a esos pensamientos y esos actos en fantasías y en imágenes, sino simplemente observando hasta que eso se cayó, se reventó y quedó como si fuera un niño recién nacido. Y que le dice, me acabas de nacer a este mundo, ¿qué vas a hacer? Pues no tengo ni idea, ¿no? Y esa es la autorreferencia ontológica, quitarse todo eso y nacer limpio al evento de la vida para entonces desde uno poder decidir qué quiere. No, es un comentario que dice que qué difícil es quitarnos todos esos condicionamientos culturales. Pues sí, efectivamente, pero es más difícil vivir con ellos. Digo, en terapia, en un proceso terapéutico propiamente dicho, deberíamos de llegar a eso. Pero nos han enseñado a nada más cambiar la bolsa desordenada por una bolsa ordenada. Y está ordenada de acuerdo a como nos dijeron que la tenemos que ordenar. Y entonces creemos que tenemos éxito, que somos felices, porque la bolsa está ordenada como la cultura lo dice. Sin embargo, internamente, lo voy a decir así, ontológicamente, nos sentimos como incompletos. Decimos, no, necesito más dinero, necesito más estudio, necesito otra mujer, necesito un coche nuevo, necesito correr más, porque no nos referenciamos desde nosotros, nos referenciamos desde todo ese condicionamiento. Y precisamente es tan difícil porque necesitamos, por decirlo de alguna manera, agarrar el zacate y quitarnos todas las percepciones que nos han obligado a ver de esa manera,
a sentir de esa manera, a pensar de esa manera y a creer que es la manera adecuada de vivir. Lo otro es como el niño que nace, nada más, por decirlo de alguna manera, naces, pues ya desarrollado, con toda tu estructura completa en donde puedas ya definir y decidir desde ti. Y ese sería el objetivo último de la terapia. ¿Quién llega hasta allá? Casi nadie. Casi nadie, ¿por qué? Porque todos queremos salir con nuestra bolsa ordenada. Porque nos da pánico salir sin bolsa. ¿Qué vamos a hacer si dormimos sin bolsa? No. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué va a ser lo importante y qué no? ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Cómo voy a elegir y a decidir? ¿Por qué yo tengo que elegir cómo voy a vivir si me han dicho que es así? Y nos da pánico. Y esa parte de, justo en esta parte donde da pánico, lo importante que sería aprender el proceso de ese pánico, ¿no? Desde asimilar la sensación incómoda, vacía, absurda, irritante, o sea, un cúmulo de emociones, de solo pensar que no voy a estar con esto que ha sido mi bastón, mi creencia, mi verdad. Así es. Y la sensación física y el agobio mental que provoca confrontar eso, sería bueno como ponerlo sobre la mesa en terapia frente al paciente y enseñarle cómo es el proceso y lo que va a ir sintiendo. Y soltarlo. Sí, claro, pero para eso hay que verlo primero, ¿no? Pues sí, pero lo más difícil es soltarlo. O sea, yo he visto que los seres humanos tienen pánico a 3 cosas. A todo su potencial, al amor y a la libertad. Aunque digan que quieren ser libres, quieren amar y quieren descubrir todo lo que tienen. No, porque eso implica romper todos los condicionamientos, porque el condicionamiento te está diciendo tienes que amar de esta manera. Tienes que tener este potencial, si no, no tienes éxito. Y tienes que ser libre, pero hasta acá. Si te pasas de esa libertad, estás psicótico, esquizofrénico, claro, pues de esa forma. Y entonces decir, suelta todo y velo como si por primera vez fueras arrojado al mundo y como si por primera vez vieras las cosas, y desde ahí empieza a probar y empieza a sentir y empieza a reconstruir tu mundo desde ti. Dicen, no, ¿qué desmadre no me voy a hacer? Porque además uno tiene que vivir. Si nosotros tuviéramos un centro terapéutico en donde les dijéramos, se van a quedar 40 días aquí y no van a salir, van a ver si no ocurre. Pero eso no puede ser porque no hay quien pague 40 días en una cosa de esas, ¿no? Entonces van 1 hora a consulta, salen y vuelven a condicionarse, regresan y así estamos. Y esta parte, como segunda parte del proceso, que en esto es lo maravilloso de Gestalt, que enseña cómo llenar ese vacío con lo saludable, ¿no? Con lo auténtico propio. Es que desde decir saludables ya nos metemos en dificultades. Bueno. No. Hay que nominarlo de alguna forma. No, es que esa es la trampa. Okay. Esa es la trampa, porque a mí me encantaba una imagen de Fritz Perls que cada vez que la contaba yo me veía como diciendo, pero ¿cómo te gusta eso? ¿No? Cuando Fritz Perls le dice a una chica que está escribiendo un libro, su primer libro, y la chica dice, si quieres yo te ayudo con la máquina de escribir y todo esto, tú me dictas y yo escribo. Y Fritz dice, hágale, va. Y se suben a su Volkswagen y Fritz Perls prende su puro y va fumando, y la chica le dice a Fritz Perls, le dice, oye, es que me molesta el humo de tu puro. Y se oye a Fritz Perls y le abre la puerta, pues bájate. Y se baja y dice, allá te espero. Y se siguen, ¿no? Dicen, pero ¿cómo hace eso? Si le va a ayudar, qué grosero, qué lo que quieran. No, simplemente él se reguló desde sí mismo. Él dijo, bueno, pues, ¿para qué te quedas si te molesta? Pues bájate. Yo no voy a dejar de fumar. ¿Me explicó? Aunque cuando su hijo le dice,
¿me regalas tu libro? Y se lo quita a Fritz Perls. Dice, no, este es mío, yo lo escribí, escribe el tuyo. Sí, Genial, ¿no? Maravilloso. Es maravilloso el tipo. Y algunos dicen, es que era sociópata. Pues lo que quieras. Lo que sea, Pero la tenía etiqueta que sea, pero- una autorreferencia desde él. No, digo, a los 70 años renunciar a todo lo que tenía para irse a Canadá. Pues, se necesitan pantalones, ¿no? En Canadá no lo conocía nadie, ¿no? Entonces, sí, dejo todo porque ya me aburrieron, ya me voy. Y se va. Y compra el hotel para hacer el centro Y lo logra fiscal. otra vez. Y se muere a los 3 años, creo, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, digamos, este concepto de autorreferencia ontológica también es muy bello porque lo ontológico no tiene final. O sea, lo ontológico se va renovando a cada instante. Entonces no te define nada, no te puedes definir, te tienes que recrear a cada instante, en cada momento. Y en ese irte recreando, la vida te va sorprendiendo porque si cambias tantito tu percepción vas a ver un mundo distinto. Y lo vuelves a cambiar y vuelves a ver un mundo distinto. Entonces lo que se va gestando y lo que se va haciendo es ir recreando la vida. Sí, por eso, Cada instante. por eso lo maravilloso del proceso terapéutico, que al final lo que estás ahí para darte la oportunidad de reconstruirte, y para poderte reconstruir hay que romperte totalmente. Así es. Te rompes, entonces tienes esa posibilidad de todos los días ser algo distinto, porque ¿qué te define? ¿Qué te limita? Solo tú. Exacto. Entonces es lo maravilloso, y además quitar ese estigma de que la gente va por algo, no, vas a crecer emocionalmente, a aprender de ti, y eso, como tú dices, lo ontológico no tiene fin, será eterno siempre y cuando la gente tome conciencia de sí de hacerlo, ¿no? Y esa es la parte que yo decía, de cómo enseñar ese proceso y aprender el otro proceso, el del cambio. Pues solo tú lo tienes. Porque cuando les enseñas, sí, no tengas miedo de que se va a quitar esta forma, esta realidad o esta percepción y que se siente horrible y hay mucha resistencia para dejarlo, para mostrarle la otra parte donde puedes adquirir este otro aprendizaje, esta otra forma de interactuar con el mundo y contigo, esta sensación de, no quiero quedarme con lo que conozco, me da miedo, mañana se va perdiendo, se va anulando. Sí, y la única manera es que el terapeuta se arriesgue a romperse a sí mismo, a destruirse a sí mismo y después recoger sus pedacitos y empezarlos a armar. Y entonces, ahora sí, ¿cómo está este asunto? Porque no puedes hacer eso si tú no estás ahí. No puedes acompañar a alguien a llevar allí si tú no lo hiciste. Y esa es la parte más difícil. La parte más difícil es que el terapeuta empiece a asumir que en principio él está definido. ¿Y cómo está definido? Pues como terapeuta. Si ya desde ahí, ¿no? Entonces tiene que renunciar a su idea de terapeuta, renunciar a su idea de ser humano, renunciar a sí mismo, para que precisamente este ente que se expresa y que simplemente es lo que existe y lo que está, fluya, se vaya recreando a sí mismo, como con la interacción del otro. Y es la única manera. Ahora, ¿esto en qué líos nos mete? Pues en que entonces las técnicas salen sobrando. Porque si tienes técnicas, yo cuando estaba en terapia gestal, siempre me hacían la silla vacía, ¿no? Después de 6 meses dije, ya, cambia de pinche técnica, güey, ¿no? Si no, me quedo en mi casa y lo hago solito. ¿Me explico? No son técnicas rígidas, son técnicas auxiliares, porque ya no se nos ocurre qué hacer. Pero si uno se va renovando, pues la misma interacción te va renovando, te va renovando, es la única manera. Hoy llegó una paciente y me dice, ¿cambiaste de look? Y digo, sí. Y me dice, ya me había acostumbrado al otro. Sí, es para que no te acostumbres, ¿no? Esto es, no hay ninguna finalidad en hacer las cosas. No hay ninguna intención de hacer las cosas. Simplemente van brotando en esa relación de ese ente existente, de eso ontológico,
¿no? Que se va recreando y va interactuando como se va recreando. Y esa recreación aparentemente confusa, ¿no? Le va dando chance al otro a aflojarse también y a buscar otra manera de relacionarse. Se escucha muy superficial, pero en realidad es muy profundo y es lo que enseña la Gestalt. Esa relación entre las dos personas que están en este centro terapéutico, a identificar, ¿no? A través de lo fenomenológico, toda esta parte de qué se está expresando y esa creatividad que va dando la forma de trabajar y no como una receta rígida, ¿no? Aquí para esto, aquí para esto es tu técnica. Y pareciera como lo platicas, como, sí, espontáneo, lo que se te ocurra, pero no. Digo, para nuestros compañeros que están en línea, esa forma de ver y trabajar, interactuar y de ser, además, es lo que se aprende a través de Gestalt. Sí, porque no es una técnica, es una manera de estar vivo. Totalmente. Es una manera de vivir. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Lo maravilloso de esto es que para que te enteres quién y cómo está el otro, tienes que preguntarle. Porque das por sentado que lo que tú estás viendo no es lo que tú estás viendo. Lo que tú estás viendo es solamente un reflejo de lo que está ocurriendo. Pero para poder saber cómo está el otro, le tienes que preguntar, oye, ¿quieres café? Y el otro te puede decir sí o no. Pero no puedes decir, te compré un café de té porque sé que te gusta. Y yo como chingado sé que ahorita en este instante le gusta. Igual en este instante quiere un té de manzanilla. Entonces lo maravilloso de eso es que tienes que aprender a preguntar y no dar por sentado nada, ni por supuesto nada. Sino hay que preguntar. Hay que decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y creer en lo que te digan, pero también los seres humanos pecamos en eso. Dime la verdad, y les dicen la verdad, no es cierto. ¿Por qué preguntas si no le vas a creer? ¿No? Entonces eso te da esa posibilidad. Ahora, lo más bello de todo es que la única manera de poderse relacionar con alguien es con los acuerdos de palabra. Acuerdos, no leyes sociales, no leyes éticas y morales horribles, no. Acuerdos verbales, acuerdos de palabra. Oye, mi amor, ¿cómo te gusta el sexo? ¿Quieres que tengamos una vida sexual exclusiva, compartida o libre? Preguntarlo, porque todo el mundo dice, es que me engañó, pues tú nunca le preguntaste si él iba a ser fiel o no, pero se supone, no, en este mundo no se supone nada. Hay que preguntar, y entonces lo que hace que tenga valor un acto es porque tú empeñaste tu palabra. Y entonces aprendes a vivir coherentemente con el mundo. Y no es como te han dicho obligatoriamente que es, o como se supone que debería de ser. Es un acuerdo con otro ser humano. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues un contacto pleno y directo con otro. En donde lo único que va a sostener la relación son los acuerdos. Los acuerdos hablados y que se haya puesto como un acuerdo. Y también te da la posibilidad de decir, ay no, ya ese acuerdo ya no me gusta, vamos a cambiarlo. Y te da una posibilidad de flexibilidad terrible. Claro, para nosotros los acostumbrados al condicionamiento nos da pánico. No dice. En esta parte de que pasa mucho, sobre todo los terapeutas cuando son jóvenes o van saliendo, que están como muy en la prontitud de dame la certeza, ya identifiqué qué es, y entonces en lugar de ser abiertos, como tú dices, en este diálogo, qué está sucediendo en este momento, es como asumir la idea, ¿no? De yo ya sé qué tienes y ya sé cuál es tu conflicto, y entonces todo mi labor y todo mi trabajo y todo mi contacto va a ser para ir encuadrando, ¿no? Porque yo ya tengo la respuesta. Así es, y no es así. A ver, ¿los libros para qué sirven? Pues nomás para leerlos y darnos una idea de qué puede ocurrir. Porque volvemos a lo mismo que decía Paul Bashirrita, ¿no? O sea,
¿cómo un ciego puede ver con el estómago? Si se supone que el estómago no tiene ojos. Y no solo puede ver, sino puede ver en tercera dimensión. Si se supone que solo vemos en tercera dimensión por la posición de los ojos. O sea, ¿cómo? Por ahí hay una película de un, de estos del cerebro, que es como un programa de televisión que hubo y que luego los hicieron como videos, en donde sale un japonés que tiene una escuela de estimulación para niños con problemas cerebrales fuertes, graves. Entonces hay un niño de año y medio que no camina, no levanta la cabeza, no domina nada, y lo llevan a este lugar. Y el niño tuvo hidrocefalia al nacer. Cuando le hicieron estudios, esto es fantástico, porque parece hasta ciencia ficción, ¿no? Está el tronco encefálico, que se supone que arriba del tronco encefálico, bueno, está dividido el cerebro así en los tálamos, y luego encima están los hemisferios cerebrales, ¿no? El diencéfalo. Entonces este niño solo tenía el diencéfalo y un pedacito de corteza cerebral alrededor. Un pedacito. El niño hablaba, caminaba, corría. Y entonces le sacan las tomografías y ven que todo su cerebro está lleno de agua, ¿no? O su cráneo, más bien, todo su cráneo está lleno de agua y solo tiene ese pedacito. Y caminan y hablan. Pues no, que si no tenemos la corteza nos lleva a la rejodida. Entonces uno se pregunta, entonces ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Cómo es posible que este niño esté haciendo lo que esté haciendo? Si todas las neurociencias dicen que si te abres 1 centímetro de la corteza y te la sacas, ya valiste camote. Y este perdió casi toda la corteza. Entonces no es tan simple el asunto. O sea, estamos acostumbrados, lo voy a traducir así, no encuentro otra manera de traducirlo, a trabajar con la norma sociocultural. La norma sociocultural nos dice, así somos y así tenemos que entender las cosas porque así somos. Pero no, hay muchas más de esas cosas. Sobre todo de niños, yo estaba como por los 80, salió un caso de una niñita de menos de 4 o 3 años que le quitaron más de una tercera parte del cerebro, y funcional, totalmente funcional. Sí, sí. Entonces es así como mega sorprendente. Sí. Hay un caso bien interesante. De Riders, ¿cómo es el libro de ciencia? No sé. De una chava que está estudiando medicina, ¿no? Y entonces le van a enseñar a usar la tomografía computarizada. Y dicen, ¿quién se quiere poner ahí como conejo de indias para que aprendan? ¿No? Y la chava dice, yo, y se mete y le sacan la tomografía y le falta la mitad de cerebro. Pero jamás, nunca en su vida se habían dado cuenta porque no había tenido ni un solo síntoma. O sea, era perfectamente sana, faltándole la mitad, o sea, todo un logro, bueno, toda una mitad completa, ¿no? Y cuando ven eso a sus compañeros, no le quieren decir, porque ¿cómo le decimos que le falta la mitad de cerebro, no? Buen punto. Buen punto. Y entonces lo que hacen es, empiezan a revisar varias y ven esa. Y la chava dice, uy, esta paciente ha de estar muy grave, ¿no? Entonces lo volvieron a decir diciendo, si supieras, hasta que el maestro le dice, no, esa es la tuya. ¿Cómo? Sí. Te falta la mitad. Y la chava dice, pero es que no puede ser. Pues es lo que todos decimos, que no puede ser. Pero ahí está la prueba. No. Entonces no somos tan estrictamente como nos dicen que somos. Nos han dicho que somos así y nos comportamos de esa manera. Entonces, cuando tomamos esta autorreferencia de esto que está existiendo, que ni yo mismo sé qué soy, porque como no me puedo definir, no sé qué coño se está pasando.
Me doy la posibilidad de transformarme en un montón de cosas, en lo que a mí se me dé la gana, pero que brote de adentro, que brote desde mí. Y eso me permite una gran libertad de comportarme como loco, pero estar en paz. O comportarme socialmente adecuado, pero estar en paz. No comportarme adecuadamente porque me lo dijeron y estar incompleto, o comportarme como loco y estar incompleto. Entonces, ese concepto nos permite irnos preguntando a nosotros internamente, desde dentro de nosotros, limpiar todos esos condicionamientos y esperar que brote. ¿Qué va a brotar? Pues la experiencia directa. ¿La experiencia directa de qué? De la existencia. Sin condicionamiento. Con elección uno elige, pero ya no está condicionado. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, y un comentario nomás. Y poder reconocer mis necesidades, ser congruente con esas necesidades sin ningún tipo de... Lo que pasa es que cuando surge eso desde adentro, ya no puedes no ser congruente. Porque es algo que es tuyo, ¿no? Lo que se rompe la congruencia cuando uno se mete una ley ajena, ¿no? Entonces quiere copiar una ley ajena en donde no sabe si eso sintoniza con él o no. Entonces, sí, claro. Sí. La pregunta es, ¿pueden por favor dar un ejemplo de la autorreferencia en la depresión? Muchas gracias y felicidades, excelente sesión. La autorreferencia en la depresión. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿neta estás deprimido? Es lo primero que tienes que preguntar. O te comportas como deprimido para evitar otras cosas. Por ejemplo, yo he visto muchos casos que las personas prefieren deprimirse a enojarse. Sí, no quieren asumir su violencia. Y como no quieren asumir su violencia, ¿cómo manejan su violencia? Deprimiéndose. Entonces no están deprimidos. Lo que están haciendo es evadiendo su violencia. Claro. Ya, si le contesté, pues ahí está. Sí. Se trata entonces, ¿qué nos puede apoyar en este proceso autorreferencial, además de la terapia? Pues yo creo que ni la terapia. Pero sí hay forma de aprenderlo. ¿Mandé? Gestalt te enseña cómo aprenderlo. A ver, yo en mi experiencia, lo que he visto es que cualquier terapia está muy limitada. Porque cualquier terapia lo que está tratando de reorganizar es reorganizar tu percepción para que en este mundo seas por lo menos funcional, si ya no feliz, por lo menos funcional, ¿no? Entonces, si uno quiere aprender eso, en primera tiene que ir con un terapeuta que lo haya hecho, porque el otro, digamos, el terapeuta que lo hizo, pues ya tiene, por decirlo de alguna manera, la referencia de la vivencia de sí mismo, de lo que está ocurriendo. Entonces no puede ser engañado. No, esa es una. La otra, pues las técnicas antiguas y ancestrales, ¿no? La meditación, el yoga bien hecho, no el yoga para ponerse guapo, bonito y bello, sino el yoga de veras, ¿no? El tai chi, el qigong, la terapia o la psicoterapia, como le quieran llamar, siempre y cuando la persona que lo esté llevando a cabo lo haya vivido. Algunas veces, por ejemplo, las técnicas regresivas o las técnicas holotrópicas que te llevan a esos lugares donde ni siquiera tú sabes que están, también te puede ayudar. O los momentos de regresión bellos y maravillosos del psicoanálisis, pero de veras, ¿no? O los bellos momentos en la terapia gestal en donde dejas de actuar y realmente te sueltas, te va llevando a... No es que uno llegue y diga, quiero aprender la técnica de autorreferencia. No, eso se va dando conforme uno empieza. En gestal hay una palabra que yo no entiendo muy bien, pero que le dicen impasse, ¿no? Que es como la traducen como llegar al callejón sin salir y que ya no sabes qué hacer.
Bueno, es como llegar al callejón sin salida, sin saber qué hacer y quedarte sin saber qué hacer. A ver qué chingados pasa. Y entonces va a llegar un momento en que ese ente, que solito va a estar moviéndose, va a buscar una respuesta. Va a buscar un algo que hacer. Y puede ser que sea coherente o no con lo que está ocurriendo, pero va a ser ¿cómo? Es como esta parte de dijiste que dice llegar a tu necesidad auténtica. Lo que pasa es que esto no es tampoco una necesidad. Me refiero a esta autenticidad, a vivir contigo de acuerdo a cómo tú te sientes. Es que esto es más allá, mira, es tan complicado de explicar qué es. Lo mostraba como una parte como un punto de partida hacia ese proceso, porque el proceso no termina hasta el día que te mueres. Mira, yo lo entiendo así, y ahorita que venía caminando, decía, ¿cómo chingados puedo dar una imagen que pueda uno decir, mira, porque no se puede explicar más que vivirlo? Entonces yo decía, imagínense el ciclo de la experiencia, ¿no? El ciclo de la experiencia tiene la parte interna, la parte de la fantasía, la parte externa y el continuum de conciencia, ¿no? Que son los 8 bloqueos o las 8 fases, como le quieran llamar, depende cómo lo vean, y se supone que uno tiene que pasar por todo eso. Pero todo esto por donde uno va pasando, también es un condicionamiento. Porque de entrada, el ciclo de la experiencia es un modelo psicofisiológico. Un modelo, no una realidad. Todo lo que nosotros hacemos como psicólogos, científicos o como le quieran llamar, es un modelo que nos aproxima a la naturaleza de los eventos, pero no es la naturaleza de los eventos. Nos aproxima. Ahora, imagínense eso. Ahora imagínense que en el centro de eso hay un hueco vacío donde no existe absolutamente nada. Ahí nos tenemos que meter. En ese hueco vacío donde no existe absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se mete ahí? Pues a saber. Esto se da naturalmente. Cuando vamos quitando todos los condicionamientos, ¿no? Llega un momento en que uno de repente se mete ahí y dice, ay, experimenté tal cosa. Ajá. Y solo lo que hace uno es acompañar eso. Pero si uno está con un terapeuta que no ha experimentado o experienciado eso, como le quieran llamar, te va a decir que eso es psicosis. Claro. Imagínate que de repente digas, es que estaba yo en mi casa y de repente todo desapareció. Y lo único que veía era como si fueran estrellas y galaxias y ni mi cuerpo veía. Qué importante esta parte, y vuelvo como a ponerlo sobre la mesa porque me parece fundamental. Como terapeutas, darnos cuenta de que lo que tenemos que acompañar al aprendizaje no puede ser si no lo hemos vivido nosotros. Por supuesto, por supuesto. Uno no puede mostrar lo que no tiene, ni acompañar a nadie hacia donde no sabe. Nos ha tocado sobre todo los compañeros que van empezando en su aprendizaje, ¿no? Que quieren esas certezas, esas herramientas, ese modelo bien definido, bien detallado para poder ellos plasmarlo tal cual. Y no nada tan lejos de la realidad del ser. Pues no, y las cosas son tan extraordinariamente complejas y al mismo tiempo tan extraordinariamente sencillas, que es bien difícil. O sea, la única manera es irse acompañando en eso, irse acompañando en eso, irse acompañando en eso. Si uno, el terapeuta o el que los vaya guiando, ya pasó por ahí y lo puede identificar, no como un juicio de valor, sino como una experiencia vivida. Entonces puedes decir, sí, lo que te pasó fue un recuerdo. ¿Cómo? Sí, de cuando eras estrella. ¿Cómo? Sí, todos venimos de las estrellas. Y entonces lo que te ocurrió es que te quitaste todos los condicionamientos y de repente ese ente universal se expresó
y te sentiste como si estuvieras viajando en las estrellas. Es un brotecito de memoria que estaba ahí guardado. Pero no es condicionamiento, es natural. Pero si uno no lo ha vivido, el terapeuta te dice, uy, vete con el psiquiatra y que te dé un ansiolítico, un antipsicótico, que te baje los delirios. Si no, te vas a volver loco y ya no veas las guerras de las galaxias. No. Sí, tengo una pregunta relacionada con lo que dijiste hace rato relacionada con el tema de la autorreferencia ontológica y el impas. La pregunta va relacionada con en el sentido de que el impas es como esa parte donde ya no cuenta con ese apoyo ambiental, llámese muchas cosas, entre ellas el condicionamiento, ya se le quita todo eso, y entonces solo cuenta con sí mismo, él es su propio apoyo, su propio soporte, ya no le queda otra más que eso. Entonces es de alguna forma como, esto es lo que me encuentro con, no tengo ni idea qué hacer, y está bien, no importa lo que me tome, está bien, pero es lo que hay, es todo, porque solo me tengo a mí, ¿no? Bueno, era Ahora, como una... ¿qué es lo que pasa cuando la gente llega a ese impasse? ¿Qué es lo que dicen los teóricos? Dicen, se llenan de angustia. Ajá. ¿No? Por eso la terapia gestal te dice, no le quites la angustia. ¿No? Cuando llegan a terapia le dice, tienes que implotarlo. Increméntale la angustia para que la angustia lo mueva, lo bote, ¿no? Entonces, cuando está uno en el impasse, en primera instancia está la angustia. Y la angustia te hace que te muevas. Ajá. Pero eso no es la autorreferencia ontológica, porque esa angustia está dada por el juicio. Si no, no te angustiarías. ¿Qué chingo te vas a angustiar? Si te quedas ahí observando la angustia, sin hacer absolutamente nada, sin juicio, va a llegar un momento en que esa angustia va a ser tan extraordinariamente fuerte que va a estallar y se va a ir. Entonces vas a quedar en la paz de tu existencia. Y desde esa paz de tu existencia dices, ahora sí, ¿qué coños voy a hacer? ¿Me explico? Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando. Y está relacionada justo con la otra pregunta que dice, se trata entonces de responderse a sí mismo y no a los preceptos culturales. Bueno, es una pregunta. Sí. A ver, ¿cómo lo voy a traducir de esta manera? Ajá. Ni siquiera se trata de responderse a uno mismo. Ajá. Se trata que emerja esa existencia que ha estado bajo estas condiciones socioculturales, que emerja, que brote. Sentir. O simple y sencillamente estar en esa quietud y desde esa quietud brota. Es como una semillita, ¿no? Uno pone la semillita debajo de la tierra y está ahí y de repente se revienta ¡puc! Y ya dejó de ser semilla. Se convirtió en otra cosa, pero emergió, se reventó solita. Es lo mismo aquí. Es que se reviente y que todos los condicionamientos se vayan cayendo. Bueno, sí, ya vamos a... ¿Perdón? No, los datos. Ah, sí, no. Hay más preguntas, pero están más o menos relacionadas con los temas que ya se respondieron, por lo tanto, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Roberto, de verdad. Fue una sesión maravillosa. Me parece a mí. Sí, claro, sí, le pasamos las preguntas. Bueno, nada más para finalizar, me gustaría recordarles que en este momento tenemos abierta la especialidad en terapia gestal. Comenzó el pasado 21 de abril, pero no hay ningún inconveniente. Son dos clases. Son dos clases propedéuticas y fue la pasada. Y la clase pasada y la de este sábado. Y entonces iniciamos ya formalmente el de este sábado en 8, ¿ok? Pero bueno, pueden incorporarse, les mandaremos la información a través del correo electrónico. Les pido por favor revisen la página web que es www.centrodimensional.org. Son 2 años de duración, las clases son los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
50% teórico, 50% práctico en cada clase, y tenemos 3 modalidades, que es presencial, en vivo por internet y en línea, por lo cual la facilidad para el aprendizaje está, y también recordarles que somos una asociación civil, lo cual nos permite otorgar estas becas del 50%. Entonces, están nuestros puntos de contacto para quien le interese. Exacto, de todas formas la información se la vamos a mandar por correo electrónico, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que formen parte de esta especialidad. En cuanto tengamos un próximo webinar, de todas formas se los haremos saber. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.